Shalom, amados, Dios les bendiga. Yo soy Manuela y hoy vamos a hablar de la Lilla 4 de la Parashá 31, Emor, que significa decir. Bueno, ¿qué podemos ver en esta Lilla? Bueno, esta Lilla empieza diciendo que Adonai dijo a Moshe que le dijera al pueblo de Israel los tiempos asignados de Yohipahei en que proclamarán como convocaciones Kadoshim en los tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el día séptimo es Shabbat para Adonai, una convocación Kadosh. Luego empieza a decir los tiempos designados para las convocaciones. En el primer mes, en el día 14, en el anochecer, será Pesach para Adonai. En el día 15 de ese mismo mes empieza la festividad de Matzah. Se comerá Matzah por 7 días. El primer día será una convocación Kadosh, no se hará ningún trabajo, y se traerá una ofrenda hecha por fuego a Adonai por 7 días. Al séptimo día habrá convocación Kadosh, no será ningún trabajo ordinario. Luego Adonai le dijo a Moshe que le dijera a los hijos de Israel que después que entren en la tierra prometida recojan las cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de la cosecha al Cohen. El Cohen mecerá el manojo y se ofrecerá un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda quemada a Adonai. La ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego como aroma fragante para Adonai. La ofrenda de liberación será 1 cuarto de vino. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día en que traigan la ofrenda para Adonai. Esto es una regulación permanente por todas las generaciones. Desde el día después del día de descanso, o sea, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la séptima semana contarán 50 días. Y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Traerán de sus casas para mecerlo como primeros frutos para Adonai. Junto con el pan se presentarán 7 ovejas sin defecto de 1 año, un novillo y 2 carneros. Estos serán ofrendas quemadas, ofrendas de grano y libación, ofrendas quemadas para Adonai. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y 2 corderos como sacrificio de ofrenda de shalom. El Cohen los mecerá con el pan y los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Adonai, junto con los 2 corderos. Esto será Kadosh para Adonai y para el Cohen. En el mismo día tendrán convocatoria Kadosh, no será ningún trabajo. Cuando se recojan las cosechas maduras producidas, no recojan hasta las esquinas de su campo y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en esta lilla? Esta lilla nos está hablando de las fiestas señaladas por Adonai. Nos habla de Shabbat, como ya sabemos Shabbat, y luego nos empieza a decir los tiempos de cada cosa. Entonces, primero que nos dice, de las festividades, obviamente. Primero nos habla de Pesaj. Ya sabemos que es Pesaj, ¿cierto? Luego dice que al día siguiente empieza Hamatzot, que es donde quitamos el Hametz y comemos matzah, o sea, panes sin levadura por 7 días. Y habla que el primer día, es decir, no, el primer día es un día de descanso, no se trabaja. Se presentan ofrendas en los 7 días y el último día también es convocatoria, Kadosh, así que pues tampoco se trabaja. Luego nos habla de algo importante. Cuando entren en la tierra prometida y recojan las cosechas maduras, deben primero tomar un manojo de los primeros frutos para ser presentado delante de Adonai. Y nos da el resto de especificaciones que ahí dice. Entonces, ya ahorita vamos a profundizar un poquito, pero sigamos un poquito más para entender todo el contexto. Luego nos habla de la cuenta del Homer. Después del día de descanso, o sea, del día en que se lleva el manojo para mecerlo, se empiezan a contar 7 semanas completas, o sea, se contarán 50 días.
Estos 50 días son la cuenta del Omer, lo que estamos haciendo en este momento, la preparación antes de llegar a Shavuot. Y se presentará una ofrenda de grano nuevo para Adonai una vez llegue Shavuot. Ahora sí, vamos a profundizar un poco más ya que tenemos los conceptos claros. Pesach, pues ya lo tenemos claro. Y los 7 días de Hamatzot también. Ahora, aquí nos está hablando de cuando entran a la tierra prometida, se deben presentar los primeros frutos de las cosechas a Adonai. Y aquí nos está mostrando la importancia de agradecer a Adonai antes de disponernos a disfrutar de las bendiciones que Adonai nos da. Lo primero y primordial es agradecerle a Adonai, porque Él pues nos da la provisión, sí, y nosotros como buenos hijos debemos agradecer. Y agradecer por ser bendecido por alguien es algo básico. O sea, no solamente porque, no, Adonai dice que lo tenemos que hacer. No, en lo que, en, digamos, nuestra vida cotidiana, en lo que otra persona nos ayuda o nos bendice, igual nosotros agradecemos. Es algo que tenemos en un concepto básico, ¿cierto? Que todos sabemos que debemos hacer. Ahora, aun cuanto más debemos de estar agradecidos con Adonai. Y agradecer no es rebajarse, porque muchas personas también piensan eso. No, tú estás siendo bendecido y tú tienes la responsabilidad de hacerlo, de hacerle saber a la otra persona lo agradecido que estás con la bendición. Porque si no agradecemos, pues la otra persona va a pensar que no te agradó la bendición que le diste. Y pues si no muestras gratitud a la otra persona para hacerle saber, entonces, o sea, para hacerle saber que te agradó la bendición, pues entonces la persona no va a seguir bendiciéndote, porque dice, no, pues de más que no le gusta. Y eso mismo pasa con Adonai. Adonai nos bendice, pero si en nuestro corazón hay ego o hay frustración por ser bendecidos, entonces Adonai no te seguirá bendiciendo. Ahora, aquí hay algo que podemos notar. Aquí, antes de hablar del conteo del Homer, nos dice, cuando estén en la tierra prometida. O sea, que el conteo del Homer se empezó a cumplir una vez estaban en la tierra prometida. ¿Y por qué no antes? Pues porque Adonai dijo, una vez entren en la tierra prometida y cosechen. Y también porque en el desierto, pues no iban a cosechar. Tenían el maná y pues igual no iban a cosechar. Primero debían entrar a la tierra prometida, luego cosechar, después presentar los primeros frutos y ahí sí empieza la cuenta del Homer. ¿Por qué? Porque la cuenta del Homer son las primicias, esa cosecha que vamos sembrando y cultivando hasta Shavuot. Y una vez los 50 días pasan, en Shavuot se presenta la ofrenda de grano nuevo. Bueno, vamos a dejar ahí un momentico la ley y vamos a mirar qué nos dice Corinthian Aleph, primero a los Corintios 15, 35 al 44. La vamos a leer rápidamente. Pero alguno preguntará, ¿de qué manera serán los muertos resucitados? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Tontos, cuando siembras una semilla, no germina sin antes morirse. También lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda. Diríamos de trigo o de otra cosa. Pero Yohipahei le da el cuerpo que él había propuesto para ella, y para cada tipo de semilla, él da su propio cuerpo. Él le da su propio cuerpo. No toda materia viviente es la misma materia viviente. Por el contrario, hay una clase de seres vivos, otra clase de materia viviente para animales, otra para aves y otra para peces. Ad- Además, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. El sol tiene una clase de belleza, la luna otra, las estrellas aún otra. En realidad, cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Es, sí se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. Cuando es sembrado, está sin dignidad. Cuando se es levantado, será muy bonito. Cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Cuando sea levantado, será un cuerpo controlado por el Ruach. Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. Bueno, ¿qué nos está hablando?
pues, de estos versos. Aquí está hablando, o más bien respondiendo, a de qué manera serán los muertos resucitados y qué clase de cuerpos tendrán. Así que aquí está explicando que una semilla primero tiene que morir para luego germinar. Y primero no aparece lo que ya será del todo, sino la primera etapa. Y Adonai, como nos creó, puede transformarnos en algo mucho más grande. Y aquí nos dice que una vez el cuerpo sea sembrado, ese cuerpo está corrompido. Claro, porque somos humanos. O sea, como humanos el cuerpo está desgastado, envejece, es más débil. Pero una vez Adonai resucite a los muertos, una vez la semilla germine, estos no serán los mismos cuerpos humanos, porque el nivel de gloria será mucho mayor. O sea, seremos cuerpos gloriosos. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, ¿qué similitudes vemos en la Aliyah y en Corinthian Aleph? ¿Y cómo vemos a Yeshua? En la Aliyah nos está hablando de las festividades, una preparación, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Cosechar y alimentar nuestro espíritu, dándole gracias a Adonai. Y en Corintianales nos está hablando de cuando Adonai vuelva y los cuerpos dormidos en él serán resucitados. Pero no es la misma, pero no es de la misma manera. Seremos cuerpos gloriosos. Y como está en la explicación, la semilla que fue sembrada, o sea, sepultada, no es la misma a la que va a emerger. Así que aquí podemos ver la similitud. Constantemente debemos sembrar, cosechar y entregar nuestros frutos, nuestras primicias a Adonai. Y con el tiempo, si Adonai se demora un poco más de tiempo en volver, nuestro cuerpo, la capa por fuera es débil, está corrompida, pero lo que nuestra alma cosecha es lo que saldrá a la luz una vez resucitemos. ¿Y cómo vamos a Yeshua? Ahora, no tenemos un Cohen presencial al que podamos llevarle nuestras primicias, pero sí tenemos a Yeshua. Todas las bendiciones, las primicias que Adonai nos da, debemos presentarlas, las físicas y las que cosechamos en nuestro corazón. Así que, amados, esa enseñanza nos deja cosas muy bonitas. Primero, nos rectifica las fiestas, qué hacer y cómo hacerlo. Nos recuerda el propósito de la cuenta del Homer y por qué lo estamos haciendo en este momento. Cosechar nuestra alma para llegar a Shavuot y poder presentar nuestras ofrendas de grano nuevo. Y también nos habla de que al final lo que cosechamos y sembramos en nuestra vida será en lo que una vez cuando Yeshua venga seremos transformados. Bueno, amados, esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Ana y les bendiga. Vamos a hacer una corta oración para terminar. Padre Celestial, gracias Señor por esa alivia que nos das. Gracias Padre porque nos das a entender muchas cosas, Señor. Gracias porque nos muestras que debemos cada día cosechar, cada día sembrar y cosechar cosas buenas para ti, Señor, para cada día, digamos, como acumular eh, para llegar a ser un cuerpo glorioso, para no quedarnos, Señor, sino que tú realmente estés con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos muestras Pesach, nos muestras Hamatzot, nos muestras la cuenta del Homer, nos muestras hacer, llevar las primicias, agra- agradecer en lo que nos das, en lo que nos bendice, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque también nos muestras que somos una semilla, pero somos una semilla que aún le faltan muchas cosas por ser transformados. Te pedimos, por favor, Padre, que sea una transformación buena, que sea una transformación en la que tú seas quien nos transforme. Gracias, Padre Celestial, y gracias, Señor, por mis amados que están escuchando la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Shalom, amados, Ana les bendiga.